Muy bien. Yo no sé si ustedes se fijaron, uno siempre tiene, mira, me leíste la mente. No sé si uno siempre se fija en esto que, en los avisos que vamos lanzando toda la semana en nuestro chat, en nuestro WhatsApp de CCC Las Condes. Si todavía no estás en ese CCC Informa, acércate a Pastor Alberto para que te sumemos al chat, porque la verdad es que ahí salen todas las comunicaciones de toda la semana. Y también sale el aviso de lo que vamos a estar compartiendo domingo a domingo, el sermón, el servicio, el mensaje. Y en esta oportunidad, la pregunta que me hice, bueno, ¿cuál es el error aquí? Hay un error. ¿Cuál es el error aquí? Y esto tiene que ver con esta película que me la recordó mi amigo Giacomo hace una semana atrás. Me dijo, oh, esta película Truman, The Truman Show. Y aquí se va a caer el carnet de muchos. Levanten la mano los que han visto esta película. Sin temor a equivocarme, esta es una película que salió en 1998, 25 años atrás. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, creo que somos una generación que vimos esta película. Oye, ¿y de qué se trataba esta película? Esta es una película, para aquellos que no la han visto, es una película de Jim Carrey, ¿cierto? Este actor cómico, que es bueno para gesticular, para hacer muecas. Bueno, en esta película, este actor, bastante jovencito, de alguna manera este hombre es traído a un, yo diría, los primeros reality que habían. Primer reality show. 25 años atrás no existían los reality show. Pero esta película mostró la vida de un hombre, Truman, que vivía en una burbuja. Literalmente una burbuja, porque era como un mundo así, como una pelota gigante, gigante. Era una ciudad adentro de esta pelota. Y las paredes estaban pintadas como cielo, con lo cual este hombre todos los días de su vida se levantaba, se vestía, iba a tomar su cafecito, no me acuerdo exactamente cada paso, pero iba a tomar su cafecito, hacía su rutina de cada día, salía al patio, lo salvaba al jardinero, salía por allá, al lechero, y su rutina. Todos los días se despertaba, salía a trabajar, se encontraba con personas, las saludaba, se volvía a su casa, se iba a dormir, pum. Y al otro día volvía a despertar y así. Cada día de su vida la rutina cotidiana. La rutina cotidiana que probablemente nos toca vivir cada uno de nosotros también, ¿sí o no? Nos levantamos, vivimos. Pero lo cierto es que este hombre vivía una mentira en realidad. Vivía engañado. Porque en realidad él no sabía. Él no era consciente que él estaba en un show. Y que todo lo que hacía era televisado. La gente fuera de esta burbuja lo veía. Y él vivía su vida pensando que eso era su vida. Y él era el protagonista principal de una historia falsa. Una mentira. Un engaño tremendo. Era un reality show. Este hombre había vivido toda la vida convencido. En la película llega un día en que una persona se lo revela. Es una persona que le dice, no me acuerdo exactamente la situación, esta película la vi hace muchos años, pero le dice, hey, no, no es. Y le siembra la duda de que en realidad había estado viviendo un engaño. Y esta persona tuvo que convencerlo del error. Tuvo que convencer a este hombre, a Truman, lo tuvo que convencer de que en realidad estaba tan convencido que era su vida real, que esta persona, que era una mujer, no sé si era su esposa en la película, no, era otra niña, lo tuvo que convencer. Entonces este hombre viene un engaño, pero ¿por qué digo yo cuál es el error aquí? Y no digo cuál es el engaño aquí. Yo podría decir, bueno, ¿cuál es el engaño aquí? No, pero ¿cuál es el error aquí? El error es que algo parecido pasa en este mundo que vivimos. ¿Ya? Pero en este caso, todos necesitamos convencernos del error. ¿Y cuál es el error? Dejar de vivir engañados. Nuestro error es estar convencido de que la vida que vive es real. Nuestro error es que en realidad nos estamos dando cuenta que estamos engañados en la vida que vive este mundo. Este mundo vive una vida como la del Truman Show. Y ustedes me van a decir, ya, pero todo vive en este mundo. O sea, me habría dado cuenta que estamos viviendo una mentira. Bueno, yo lo invito a que vayan a un texto de la Biblia que se encuentra en Juan, capítulo 16. Aquí lo tenemos, versículos 7 y 8.
Estas son palabras de Jesús en un momento antes de ser entregado en la cruz. Y le dice a sus discípulos, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Convencerá al mundo de su error en cuanto a tres cosas: el pecado, la justicia y el juicio. Le voy a pedir que tengamos un tiempo de oración. Y en particular quiero que oremos porque esta palabra creo que el Señor ha querido que sea una palabra entregada hoy para los que estamos aquí. Y verdaderamente queremos la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento que podemos ponernos delante de tu presencia, Señor. No delante mío, no delante de nadie, de los hermanos, sino que delante tuyo, Señor. Solos tú y nosotros, Señor. Nos ponemos al desnudo delante tuyo, Espíritu Santo, para que tú nos muestres, tú nos reveles, que tu palabra hoy día sea una palabra como esa semilla sembrada en tierra fértil que da fruto. Una semilla que trae fruto para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús estas cosas. Amén. Amén. Wow. Este texto ocurre, como le venía diciendo, en un momento en que Jesús todavía no había sido entregado, todavía no había muerto, estaba vivo. ¿Ok? Y estaba hablando con sus discípulos porque estaban aconteciendo muchas cosas. Estaban pasando cosas con la gente. Estaba Jesús empezando a recibir cierta resistencia. No se distraigan con la guaguita. Yo sé que está ahí Aaroncito y la vamos, y a mí no me molesta. Así que a ustedes tampoco los puede molestar. Imagínense, yo estoy predicando, no me molesta. Entonces, lo que estaba pasando con Jesús y sus discípulos es que Jesús hablaba y le estaba anticipando estas palabras a los discípulos, diciéndole en todo el capítulo 16, mira, ustedes van a sufrir persecución, van a pasar cosas malas. Algunos los van a perseguir en la sinagoga, eventualmente los van a matar. Y Jesús estaba intentando con estas palabras ya mostrarle, anticiparle lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que la fe de sus discípulos flaqueara en los momentos difíciles. Cuando el Señor habla a tu vida, no siempre esa palabra es para hoy, para este momento. Tú tienes que tomar la palabra de Dios y atesorarla en tu corazón, porque esa palabra eventualmente va a germinar en otro momento de tu vida. En el momento más propicio, en el momento que tú más lo necesites. Y Jesús le dice a sus discípulos, le dice, les digo estas cosas para que no flaqueen cuando vengan esos momentos. Porque yo me voy a ir. Y ahí los discípulos empezaron a temblarle los pies. ¿Cómo que se va a ir? El Señor estaba anticipando que Él se iba a ir, que ya no iba a estar en medio de ellos. Pero le empezó a decir también que no se preocuparan. Esta era una palabra de aliento. Este mensaje es un mensaje de aliento para nosotros y para el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene que Cristo se vaya y nos envíe el Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué no era mejor que Jesús se quedara acá con nosotros? Si Jesús hizo milagro, gente se convirtió, hizo discípulos, ¿por qué Jesús no pudo quedarse con nosotros? En vez de irse y mandar y enviar a su Espíritu, al Espíritu Santo. Y aquí lo dice con mucha claridad, en el versículo 8. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. Y aquí viene la palabra de detalle. El Señor está particularmente interesado que nosotros no nos quedemos solo con la palabra pecado, palabra justicia y juicio como conceptos. Está tremendamente interesado en que nosotros entendamos en profundidad qué es lo que están detrás de estas palabras. Y es por eso que en el versículo 9 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Los va a convencer en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quiero decirle, hermano, que este mensaje tiene una profundidad espiritual. Y cuando tiene los mensajes del Señor profundidad espiritual para nuestras vidas,
son probablemente esos mensajes que uno necesita ir rumiándolo en su corazón. ¿Ok? Quiero ayudarles y quiero que el Señor nos ayude a todos en esto. Iremos entendiendo cada una de estas cosas más detalle. ¿Ok? La primera, en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es faltar a la meta. El pecado es errar al blanco, según las palabras originales. Es fracasar. ¿Saben qué es fracasar? El pecado es fracasar en nuestra vocación como ser humano. El pecado es no cumplir nuestro propósito como ser humano. Eso es el pecado. Muchas veces decimos el pecado, claro, el pecado mentir. El pecado no, qué sé yo, hacer cosas indebidas, engañar, robar, matar. Pero esas son expresiones del pecado. Esos son pecados. Pero el pecado es algo mucho más profundo. Dios te creó con un propósito. Y el pecado es que tú no puedes cumplir el propósito de Dios. El pecado es el impedimento para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida y en la vida de otros. Ahora, ¿cuál es el mayor error? El mayor error en cuanto al pecado. El mayor error es lo que dice Jesucristo. El mayor error es no creer en Él. En cuanto al pecado, porque no creyeron en mí. Y no le creemos a Jesús en tres cosas principales. Y aquí vamos a ir viendo. La primera, no le creemos a Jesús en cuanto a la gravedad del pecado. El pecado conduce a la muerte y a la ira de Dios, pero nosotros lo minimizamos. Nosotros lo ignoramos e incluso a veces lo escondemos. Fíjense lo que dice en Efesios 2, del 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que vienen en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. El pecado es grave. No es un tema para no hablarlo. Las cosas graves se hablan. Las cosas graves, por eso son graves, porque es importante tenerla presente. ¿Ok? El pecado conduce a la muerte. El pecado no pasa piola, conduce a la muerte y a la ira de Dios. Segundo aspecto, que no le creemos a Jesús. No le creemos a Cristo en cuanto al origen del pecado. No le creemos a Jesús en cuanto a lo que nos dice el Señor, de dónde viene el pecado. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está aquí con nosotros? El pecado, hermanos, proviene no de afuera, proviene de nuestro interior. El pecado proviene desde nuestro interior. El pecado nos hace creer que somos buenos y al menos que no somos tan malos. Ahí vamos, empiecen a identificar Truman Show. Ahí estamos entrando en el Truman Show, el engaño. El pecado no es, yo no soy tan malo, yo no soy pecador, es afuera, no soy tan como los demás, empezamos a compararnos, pero el pecado proviene de nuestro interior, viene de adentro de nosotros. Fíjense lo que dice en Marcos 7, del 20 al 23. Dice, luego añadió Jesús, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen ¿de dónde? De dentro. Vienen de adentro. Contaminan a la persona. Es un veneno que nos contamina, como dijo varias prédicas atrás Pastor Alberto. Es un veneno que nos contamina, pero está allí, pero brota de adentro. Yo no sé si ustedes saben que la serpiente produce el veneno, la produce, no es que saca de un lado y tiene veneno la serpiente.
La serpiente produce su veneno desde adentro, de su propio organismo. El pecado viene de adentro de nosotros. Punto 3, en cuanto al pecado. No le creemos a Cristo en cuanto a nuestra incapacidad de dominar el pecado. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos. ¿Y qué significa ser esclavo? ¿Qué es lo que es un esclavo? Un esclavo es una persona que gracias a Dios hoy día hay cada vez menos, aparentemente cada vez menos, pero hay mucha esclavitud. Un esclavo es una persona que no tiene control de su propia voluntad. El esclavo no hace lo que quiere. El esclavo hace lo que su amo le dice que hacer. No es dueño ni de su propia vida el esclavo. El esclavo es propiedad de su amo. Y por lo tanto el esclavo no decide lo que hace, no toma decisiones solos. ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es el error aquí? Que somos esclavos del pecado. Pensamos que somos libres porque podemos hacer lo ilícito. Pensamos que somos libres porque podemos hacer lo que es ilícito. Pero muchas veces eso que hacemos no es lo que queremos porque nos domina. ¿Se entiende? Es una falsa libertad. Pensamos que somos libres y podemos hacer lo malo. Pero trata de dejar de hacer lo malo, a ver cómo te va. Trata de dejar de mentir. Si tienes el hábito de mentir, si tienes el hábito de adornar las cosas más allá de la realidad o más allá de lo comprobable, trata de dejar de mentir. Te vas a ver muy rápidamente pillado y vas a darle la razón a Jesús de que tú no tienes dominio del pecado. Tú eres incapaz de tener control sobre muchas cosas de tu vida y de tus decisiones. Y esto lo dice Jesús en Juan 8, del 31 al 34. Hoy me tiene pillado Jesús, José David hoy día, realmente impresionante. Jesús se dirigió entonces a los judíos. Y aquí Jesús está hablando en un momento equivalente en que habló con los discípulos, un poquito antes. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos contestaron, fíjense, yo encuentro, esta frase la encuentro muy cara dura, perdónenme que lo diga, pero fíjense. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Yo no sé si ustedes saben que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, si hay un pueblo en el universo, en la tierra, que ha sido esclavo de alguien, ha sido el pueblo de Israel, definitivamente. Fue esclavo de los judíos. Ustedes saben que tuvieron que ser liberados por Moisés. Fueron esclavos los judíos. Después fueron esclavos de los asirios en el norte, de los babilonios. Fueron esclavos de los griegos o las ramificaciones del imperio griego. Fueron, no voy a decir esclavos, pero absolutamente sometidos al imperio romano. Y si me voy a épocas más contemporáneas, no voy a decir que el imperio, pero los nazis, con su aguilita que parecía exactamente los mismos tótem que tenían los romanos, ese imperio también sometió a los judíos en la época de la Guerra Mundial. Entonces, pero qué interesante que estos judíos, fíjense la ceguera de no reconocer, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Pero en el 34 Jesús dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Por qué es tan grave la incredulidad en Cristo? ¿Por qué Jesús, de todos los ejemplos que pudo haber dado en cuanto al error del pecado, del entendimiento del pecado, por qué el ejemplo que da es porque no creyeron en mí? Porque de todos los pecados el Señor nos perdona. De todos los pecados el Señor nos perdona. De todos los pecados. Tú puedes pensar en este momento en el peor pecado que puedas haber hecho. Puedes pensar en lo peor. Imagínate, recuerda ese momento. Lo peor que has hecho en tu vida, lo más vergonzoso, lo más que no quieres ni recordarlo, que jamás nadie se enteraría, jamás de los jamases se lo contaría a nadie. Tan feo es ese pecado. Imagínate ese pecado. Ese pecado lo perdona Jesús. Ese pecado lo perdona Jesús. Pero ¿qué pasa con la incredulidad? Si
si te dejas llevar por el pecado de la incredulidad en Cristo, no vas a poder acceder al perdón de todos tus pecados. Porque esa es la única forma de ser perdonado, creer en Jesús. Es la única forma de ser perdonado. Jesús quiere, pero tu incredulidad te lo impide. Lo que está haciendo aquí me lo anoté como que en esencia el pecado es la incredulidad, la cual no es simplemente una incredulidad casual, ni una diferencia de opinión. Más bien es un total rechazo al mensajero de Dios y al mensaje. Porque todos los otros pecados pueden ser perdonados si creemos en Cristo. Pero la incredulidad en Cristo cierra la puerta. Es como arrojar la única llave que abre la puerta de tu vida. Cuando tú rechazas a Cristo, lo que estás haciendo es la única llave que puede abrir la puerta de tu vida, la estás tirando lejos. Por eso Jesús habla del error del pecado en cuanto a no creer en Él. Porque eso es lo esencial. Hay un relato que me impactó muchísimo, que es del Gran Despertar de 1860 en Gran Bretaña. Relata de un oficial de alto rango, este era un militar, que describió la convicción de pecado en su pueblo escocés. Y dice, fíjense lo que dice: los que de ustedes están tranquilos tienen poca concepción de lo aterradora que es la vista cuando el Espíritu Santo abre los ojos de un hombre para ver el verdadero estado del corazón. Hombres que eran considerados por la gente, que se consideraban a sí mismos buenos y religiosos, han sido llevados a buscar dentro del fundamento sobre el cual estaban descansando y han encontrado todo podrido, que estaban siendo presumidos, descansando en su propia bondad y no sobre Cristo. Muchos abandonaron el pecado para vivir vidas santas, algunos llorando de gozo por sus pecados perdonados. Qué importante. Qué importante que el primer gran objetivo del Espíritu Santo de venir aquí con nosotros, de venir al mundo del cual todos nosotros pertenecemos y pertenecíamos. Qué increíble que la primera gran obra, el primer gran propósito del Espíritu Santo en este lugar es darnos convicción del pecado, de la profundidad de nuestro pecado, de su gravedad y de nuestra incapacidad de poder controlarlo. Es que si no logramos entender esto, hermanos, no te vas a poder arrepentir. Si no entiendes el pecado, no te puedes arrepentir. Y si no te arrepientes, no vas a poder recibir el mensaje de salvación. Porque el Evangelio es para los arrepentidos. ¿De qué te vas a arrepentir si tú crees que eres bueno? ¿Qué Salvador vas a necesitar si tus pecados los resuelves solos? Vamos al segundo punto. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a la justicia. ¿Pero qué justicia dice Jesús? ¿O qué ilustración nos da? Porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la justicia con que Él vaya al Padre y que ya no lo podamos ver? La palabra justicia tiene que ver con lo que es justo, con lo que es recto, con lo que es correcto. ¿Saben lo que significa correcto? Enteramente recto, correcto. La justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Es una exigencia que no puede ser transgredida. La justicia de Dios es inalcanzable para nosotros. La justicia de Dios es inalcanzable para nosotros. Y aquí el Espíritu Santo hace una obra doble. Aquí el Espíritu Santo en cuanto a la justicia hace una obra doble. La primera, por un lado, convence al pecador, a nosotros nos convence de nuestra falsa justicia. Eso es lo primero que hace y es lo que hablábamos antes. Fíjense en Romanos 3, del 10 al 12 y luego el 20. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y en el 20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobrarán conciencia del pecado. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Nos convence que nuestra justicia, propia justicia, es insuficiente. Pero también hace otra cosa y más importante. Y por otro lado, nos lleva a la verdadera justicia que se encuentra en Cristo. Romanos 3, 22 y 25 dice, esta justicia de Dios
llega mediante la fe en Jesucristo y todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe en la sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Cuando Jesús dice, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, es porque Cristo, una vez resucitado, subió al cielo. Su sacrificio ¿y por qué subió al cielo? ¿Por qué subió Jesús al cielo después de resucitar? Jesús subió al cielo porque todo su sacrificio redentor tenía que ir a presentárselo al Padre. Y el Padre le dio su aprobación. Cuando Jesucristo subió al cielo, el Padre dio su aprobación. Dio su aprobación por la obra que había hecho en la cruz. El sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre al recibirle en el cielo. Su justicia, la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, fue aceptada y tomó su lugar a la diestra del Padre. Muchas veces, hermanos, tenemos nuestra fe y no pensamos en estas cosas, no consideramos que la obra redentora de Jesús no es solamente su muerte, no es solamente su resurrección, también es su ascensión al Padre, porque ahí se completa una etapa fundamental. Y luego viene lo que hemos venido hablando. Por tanto, no es por nuestra justicia, nuestras obras que somos salvos, sino por fe en la gracia de Dios. Al aceptar el sacrificio de Cristo en lugar nuestro, nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. Y este es el error. Y este error sigue muy presente en nuestros días. Esto que le estoy hablando, para muchos, es súper familiar. Probablemente esto que le estoy diciendo de la justicia es súper familiar para muchos, pero familiar acá, en la cabeza. Porque en los hechos no se ve. Porque en los hechos seguimos buscando nuestras obras. Porque en los hechos seguimos siendo buenos por nuestros propios medios. Entonces no me digas que no estás en ese error. Si tú quieres ser bueno, si tú que te esfuerzas, tú que incluso muchas veces incluso te autoflagelas de lo mal que lo estás haciendo, de lo pobre que es tu vida, de lo mal que has conseguido tal o cual cosa, no has entendido, sigues viviendo en el error. Sigues viviendo en el error. Es necesario que el Espíritu Santo te convenza de tu error. Es necesario que el Espíritu Santo te convenza de tu error. No es por obra, no es por tus obras. Jesús lo dice, tu incapacidad es absoluta. Es por tu fe en el que lo pudo hacer. Amén. Y ahora nos vamos al tercer punto. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al juicio. En cuanto al juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Yo no sé si todos sabemos quién es el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el enemigo. Satanás significa enemigo. El enemigo de Dios. Ese es el príncipe de este mundo. Este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. No estaba gobernado por Dios. Este mundo ha sido entregado al príncipe de este mundo, por Dios. Aquí está. El mundo cree que no habrá tal cosa como un juicio. Si tú vas y le hablas a otra persona, no, porque cuando venga el juicio te van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Qué juicio? ¿Juicio de qué? ¿Qué cosa? Algunos dicen que cada uno paga su culpa en esta tierra. No, aquí el que hace lo malo, aquí. En esta tierra paga su culpa. En la cárcel, como sea, aquí. O si hizo algo malo con otra persona, se le va a devolver. Incluso algunos creen que personas que han hecho atrocidades a otros ya se salieron con la suya. Al morir, antes de ser juzgados, o no pagaron las penas por ser culpables, escaparon, se salieron con la suya. Estoy pensando en un Hitler, que nunca se encontró Hitler. Estoy pensando en mucha gente mala que ha hecho atrocidades a la humanidad, a las personas. Estoy pensando eventualmente en un pedófilo que aquí está suelto y nadie lo está enjuiciando y sigue haciendo mal a las personas. Pero Jesús dice que habrá un juicio final. No va a haber impunidad.
Y este es un error que el Espíritu Santo nos va a convencer y nos convence. Habrá un juicio final. Nada quedará impune. Todo será juzgado. Todo. Nada va a pasar, como se dice en chileno, piola. Nada. No hay nada que va a pasar piola. Todo va a ser puesto delante de Dios. Algunos dicen que cada uno paga su culpa en la tierra, vamos a ser juzgados y no va a pasar desapercibido. Jesús dice que habrá un juicio final. Incluso el juicio empezó. Y esto es lo sorprendente. Yo no sé qué les parece esto de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿En qué momento ha sido juzgado? Yo no me enteré que se juzgó a Satanás. ¿Fue juzgado Satanás? El juicio empezó con el mismo príncipe de este mundo. Satanás ya ha sido juzgado en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, ese fue el momento del juicio de Satanás. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Ahora lo que estamos esperando es la aplicación de la sentencia. Una cosa es el juicio, tú eres culpable, y otra cosa es ya, bueno, ¿cuándo aplicamos la sentencia por ese juicio, por esa culpabilidad? Esa todavía no ha llegado y vamos a ver cuándo va a llegar, pero el juicio, la culpabilidad de Satanás ya ha sido decretada. En Colosenses 2, del 13-15, dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló públicamente al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué significa esto? Cuando el Imperio Romano salía en sus batallas, en sus conquistas, cuando volvía a Roma, cuando volvía el emperador, algunos emperadores fueron a la batalla, algunos emperadores cuando volvían ya de vuelta a Roma con sus soldados y con sus prisioneros de guerra encadenados, a esos prisioneros los exhibían públicamente. Iban ahí, no sé si han visto las películas ahí ¿qué película puede ser? Corazón Valiente. ¿Cómo se llama el romano? Gladiador. Iban entrando a Roma por el paseo principal, toda la gente públicamente mirando y venían los romanos victoriosos y venían ahí encadenados los prisioneros de guerra. Eso es lo que hizo Jesús con Satanás en la cruz. Lo trajo ahí, espiritualmente lo trajo encadenado, lo exhibió públicamente. En Salmo 110:1 dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Habrá un juicio final y los enemigos de Dios van a ser juzgados. Y cuando digo que Satanás ya ha sido juzgado, ahora esperamos la aplicación de la sentencia. Y eso lo podemos ver aquí en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La sentencia va a ser pagada en el futuro. Pero ya ha sido juzgado Satanás. Y el Espíritu Santo quiere convencerte de que Satanás ya ha sido juzgado, de que el juicio ya empezó, que tú eres victorioso en Cristo. Ya no tienes que vivir como el elefante encadenado. Ustedes conocen la historia de los elefantes encadenados, ¿no? Ustedes saben por qué los elefantes no se van más allá, caminan lentito ahí y no se escapan. El elefante es uno de los animales más peligrosos del reino animal, más terrible que puede existir, mucho más que cualquier otro. Pero de pequeñito le ponen una cadena aquí en el tobillo y lo ponen en una estaca. De pequeño está toda la vida encadenado. Entonces quiere ir para allá, pum, para allá. Ta. Llega un momento que ese animal se entrega, desiste, deja de intentarlo, deja de intentar su libertad, deja de intentar escapar, porque ya sabe que no funciona. Entonces ya cuando ya este animal está rendido, a cierta edad le quitan las cadenas, lo sacan la estaca, pero le dejan la cadenita ahí, le dejan la cadena en el tobillo, le dejan esa cadena en el tobillo. Y él cree que todavía está encarcelado, pero ya está libre. Ya está libre.
El Espíritu Santo convence de juicio en que ya eres libre, que ya el acusador de los hermanos ha sido juzgado. Satanás es el que te apunta. Tú lo hiciste mal. Oye, fíjate, tú estás haciendo eso. Oye, Jesucristo no hace eso. Jesucristo no hace eso. Jesucristo dice, les conviene que venga el Espíritu Santo. Les conviene porque el Espíritu Santo les va a convencer de estas cosas, de la profundidad de tu pecado, que no puedes seguir solo. Acércate a mí, búscame a mí. Eres incapaz de resolver tu problema con el pecado y tu problema del pecado es grave. No lo minimices, es grave. Tu problema de tu pecado interior es grave y está ahí. No lo ocultes, no lo escondas. Pero también el Espíritu dice, hay justicia. La justicia de Dios que es inalcanzable, porque Él no va a mutar, Él no va a ser más blando por amor. El Señor por amor no permite los delitos, por amor no permite la mentira, pero sí ha permitido que venga su Hijo Jesucristo a llevar en su cuerpo la justicia. Y es por eso que por fe en la justicia de Cristo, que sí pudo cumplir con las expectativas del Padre, entonces ahora sí la justicia es algo que está disponible para nosotros. Y también el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio para la maldad. No va a quedar impune, va a haber justicia. Cuando tú vivas una injusticia en tu propia carne, tal vez en tu vida vivió injusticias. Tal vez en tu vida vivió injusticias. El Señor dice, la venganza es mía. No tomes tu venganza. ¿Por qué dice el Señor, mía es la venganza? Porque Él va a impartir justicia en el juicio. Debes confiar en que el juez justo, el que va a hacer justicia con cada una de nuestras causas. Amén. Y ahora quiero terminar, si me quieren acompañarlo, oye, la banda de música, ¿qué les parece? Increíble, ¿no? A mí me sorprendió. Un aplauso para el ministerio. Un aplauso y que me puedan acompañar aquí algunos músicos para ir cerrando el mensaje. Que es un mensaje corto en tiempo, pero lo invito a que lo atesoremos en nuestro corazón. ¿Sabe esto que contaba Jesús a sus discípulos en aquel entonces? De que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y que cuando Él viniera iba a ser más conveniente para nosotros porque el Espíritu nos iba a convencer del error que vivíamos al creer este engaño, el error que vivíamos en cuanto a pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Déjame decirte que el Espíritu Santo vino. Ese acontecimiento ocurrió en el día de Pentecostés. 40 días después de que Cristo ascendió, descendió el Espíritu Santo. Y ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Está en nosotros y está en este mundo a través de su iglesia. Y te digo otra cosa que me he dado cuenta, y no solamente por lo que he visto aquí en nuestra iglesia, en Chile, sino que también cosas que me manda mi hijo de Estados Unidos. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera bien especial, bien poderosa. Varias iglesias se están llenando de personas que están dándose cuenta que su vida de Truman Show no resiste más. Muchas personas que están dándose cuenta de que ya esa vida de engaño, que se ve de una manera que aparenta ser tan maravillosa, tan perfecta, el éxito de la vida, es un Truman Show. Y están buscando la verdad. Están buscando que el Espíritu Santo los convenza de su error. Muchas veces sin saberlo. Porque ¿sabes qué es lo maravilloso del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos conoce más de lo que nosotros lo conocemos a Él. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él sabe mucho más de ti de lo que tú sabes de Él y de lo que tú mismo sabes de ti. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo convence al mundo de su error el Espíritu Santo? ¿Cómo convence al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia
Y en cuanto al juicio, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo ejecuta? ¿Cómo lo pone en práctica? Voy a pedir que nos pongamos de pie.